Estamos con Pablo Costamaña, especialista en desarrollo territorial y además coordinador del programa Fomenta Bitfomin, que es un programa regional a nivel latinoamericano para la promoción del desarrollo territorial. Muchas gracias por estar con nosotros, Pablo. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Nosotros estamos viviendo hoy día un nuevo proceso de descentralización y desarrollo territorial marcado mucho por el trabajo de la comisión que la presidenta Michelle Bachelet encargó para recibir propuestas para el desarrollo territorial en Chile. Y a este proceso se le ha llamado la primavera de las regiones. ¿Qué opinas tú de este proceso y cómo se está llevando a cabo? Desde el punto de vista de haber recorrido América Latina, sorprendía que Chile no entrase en un proceso de estas características. Sorprende desde la mirada macro, desde la mirada regional. Cuando uno va a los países, nosotros sabemos que al centro le cuesta mucho descentralizar. Sabemos que las estructuras de poder le cuesta mucho reconocer que el territorio puede pensar por sí mismo y que hay cosas que se van a hacer mucho mejor, con más eficiencia, con más largo plazo si se hacen en las regiones. Entonces, un poco sorprendía y un poco ansiábamos que Chile dé ese paso hacia adelante, que dé ese paso hacia la descentralización, porque para nosotros, los que venimos del desarrollo territorial, es un paso absolutamente necesario para seguir pensando en un país mucho más cohesionado. Además de la cohesión, ¿qué otros puntos son necesarios para estos procesos? Mirá, hay cosas que para nosotros son como muy paradigmáticas. O sea, hay cosas que se deciden en el centro que son decisiones que tienen que ver con los territorios. O sea, tener que los territorios tengan capacidad para decidir sobre cuáles son sus miradas estratégicas, para llegar a las empresas, para unir a la universidad con los sectores empresariales y el sector público, para que las obras de infraestructura se prioricen de acuerdo a la mirada conjunta entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. Hay un conjunto de temas que desde el punto de vista económico son eficientes y desde el punto de vista de la construcción de capital social son muy necesarios, porque si la gente no se involucra en la toma de decisiones, después no participa. Entonces ahí se produce un sprint de las cosas que se hacen y eso por la larga termina afectando a la vida de nuestros habitantes. Nosotros tenemos una ciudadanía muy poco participativa que viene principalmente desde la época del golpe de Estado, ciudadanos que tienen muy poca injerencia en las políticas que se desarrollan y que están acostumbrados a que el centro les dicte unas definiciones que se aplican en los territorios. Sin embargo, hoy día tenemos este dilema de qué se hace. El centro desconfía de que en los territorios haya capacidades y por lo tanto dice no, que en los territorios se desarrollen las capacidades para que después nosotros les demos el poder. Y desde las regiones dicen no, pues dame poder y yo desarrollo las capacidades. ¿Qué es primero? Yo creo que son las dos cosas juntas, absolutamente juntas. Una no puede esperar a la otra, porque si vamos a esperar que tengan capacidades nos va a llevar muchos años, pero para construir capacidades necesitamos recursos. Entonces yo creo que hay que ir dotando de recursos, hay que ir formando de capacidades y fundamentalmente en ese mix que es negociable, que es tensionante, que es estresante, hay que confiar. La confianza es un valor difícil de encontrar y es un valor de la política. Yo creo que en naciones centralizadas no hay confianza en los territorios. Entonces la confianza es te doy la plata, te doy el dinero, vos tomás decisiones, yo te acompaño, facilito procesos, discuto con vos, es un proceso compartido, no hay una o la otra. Indiscutiblemente, si vas a darle por años capacidades y no le das recursos, no sirve. Si le das recursos y no construís procesos colectivos, los recursos no van a ser bien utilizados. ¿Qué le falta a este proceso de desarrollo chileno? Mira, hay un problema que tenemos en América Latina en general, y Chile no está exento de ese problema, que es un tema muy nuevo, que es, yo te decía recién, reconocerle al territorio su capacidad de pensar. Entonces, nos falta creer en serio en eso y que las instituciones políticas pueden tomar decisiones, aun cuando se equivoquen. Que los sectores empresariales pueden decidir, que puedan tomar crédito porque lo tienen cerca. Hay un montón de cosas que están vinculadas al cómo se hace. Hemos avanzado en la teoría, tenemos la decisión política, nos está faltando el cómo montar diálogo, cómo montar puentes, cómo crear capacidades para utilizar bien esa transferencia de competencias. Y ese cómo se hace desde la práctica. Hacemos, reflexionamos, hacemos, reflexionamos. Ese es el kit de la cuestión. ¿En el territorio? En el territorio y las políticas nacionales en nación vinculados con el territorio y juntos las dos. Porque también nos vamos a dar cuenta, como se dieron cuenta en otros países, es que la razón
es situada, la verdad es situada, o sea que no tiene toda la razón lo central ni todo tiene razón los territorios. Es un proceso de construcción colectiva, pero donde el territorio participa. Entonces ahí está el kit de la descentralización. Cuando la comisión empezó a arrojar sus resultados, surgió una editorial en un medio chileno que hablaba sobre la eficiencia del Estado unitario y la ineficiencia probable que iba a surgir de esta descentralización del poder. ¿Cuál es tu mirada sobre este punto? Que indiscutiblemente hay para algunas cosas economía de escala, sin ninguna duda. O sea, hay un plan nacional de innovación que dice que Chile se va a dedicar a la microgenética y que posiblemente tenga escala. Y para ahí necesitas muchas regiones, muchos recursos, y ahí la eficiencia está a nivel nacional. Ahora, hay en economía un concepto de eficiencia colectiva que nosotros aprendimos de los distritos industriales italianos y también de la teoría anglosajona, que hay determinados niveles de eficiencia que se consiguen producto de la cercanía, de los bajos costos de transacción y de un diálogo que se produce en los territorios. Entonces, un grupo de empresas es eficiente cuando trabaja junto, puede dialogar, puede negociar y puede concertar. Ese grupo de empresas está en el territorio. La obra pública y el control de la obra pública por mano de los ciudadanos está en el sector público y eso también es nivel de eficiencia. No hay un concepto único de eficiencia. Hay eficiencia con masa crítica para algunos temas y hay eficiencia a nivel de micro y a nivel mesorregional. A su vez, en el contexto de todas las propuestas que salen desde la Comisión, se ha planteado la necesidad de descentralizar Corfo y transferir capacidades que hoy día se toman centralmente en Corfo hacia las regiones. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, la fórmula indiscutiblemente, viniendo de afuera, cuesta decirla, digamos, porque, como te decía, estos temas son bien contextuales, había que analizar bien el contexto chileno. Yo reconozco que tiene que haber un acercamiento de los servicios nacionales hacia los territorios, pero en serio, no a decirle a los territorios lo que tienen que hacer, tienen que acercarse, tienen que estar, compartir hasta el diseño de los programas. Y eso significa que tiene que haber un área que no sea una ventanilla de programas de Cercotec y de Corfo, que sea un área de diálogo y de diseño y construcción de programas, pero que posiblemente haya cosas que haya que mantenerla a nivel nacional. Ese mix, para mí, que se ha conseguido en otros países, debería ser una reflexión para hacer. La decisión final la toman los chilenos y en eso yo soy... ¿Es una mezcla? Sí, para mí es una mezcla, porque en los procesos de descentralización de medio y largo plazo existen los grises. Definitivamente, cuando vos me decías lo de la masa crítica y la eficiencia, es cierto, en algunos temas, en otros no, definitivamente no hay una sola mirada, porque estamos frente a un fenómeno muy complejo. Tú experimentaste todo un proceso de desarrollo territorial muy exitoso en Argentina, en un lugar llamado Rafaela. ¿Por qué se dio Rafaela? ¿Ese territorio tiene alguna característica en particular? ¿La gente confía más? Se dio ahí en otros lugares, bueno, se dio ahí y en otros lugares, pero cuando uno analiza cómo fue la construcción institucional, cómo fue el plan estratégico, cómo fueron los espacios de diálogo, lo que vos ves es que hay dos elementos muy importantes. Primero, la decisión política y el liderazgo, del sector público y del sector privado. Hay gente del territorio que dice, vamos para allá y suma. Pero no solamente dice eso, sino dice, vamos para allá, sumamos, pero vayamos construyendo capacidades. Y en 20 años ha sido hecho tras hecho de formación de recursos, de formación formal e informal. Y cuando te digo informal es, nos juntamos en la agenda estratégica y nos formamos mientras vemos hacia dónde vamos. Lo que yo te decía que es un ingrediente que puede estar en cualquier región, que es la decisión política. O sea, acá los políticos no son rabanitos, son parte de procesos, y cuando encontramos estos líderes políticos que ponen a la sociedad en ese camino y que duran mucho tiempo, el proyecto político dura mucho tiempo, o se convierten en política de Estado, es un elemento. Y después hay que ir a buscar en las raíces culturales de cada uno de los territorios a dónde prende el tema de la formación. Entonces, si vos ves, en esta región había una cultura de formación de capacidades. Pero bueno, habría que ir, rescatar esos valores, y esos valores ponerlo arriba a la mesa, que la sociedad los vea y se sume. Pero esos valores están en cada una de la cultura, pero en un lenguaje determinado, en una manera determinada, con un manejo de los tiempos determinados. No es lo mismo formar capacidades con la diversidad de la Araucanía, donde lo migrante y lo mapuche, que formar capacidades en el Gran Santiago, con otra lógica, otros tiempos, o en Antofagasta. O sea, lo que hay que entender es cuál es la lógica identitaria, cuáles son su cultura, para partir de ahí ponerlo sobre la mesa y eso jugar
a la construcción de competencias y capacidades. Ahora, eso se hace si hay liderazgo político. Por último, ¿cuál es el mensaje para las autoridades chilenas que tú podrías eventualmente darles? Yo creo que es reflexionar mucho sobre la práctica que están llevando adelante. Yo creo que Chile tiene un proceso de acumulación de capacidades, como lo decían en el seminario, muy interesante. La Corfo, cuando nació, era una organización que mirábamos todos. Bueno, ¿qué cosas viene eso? ¿Qué cosas hay que para mejorar? Mi reflexión va por ahí. Hoy el desarrollo y la descentralización, como no hay recetas, se construye haciendo y reflexionando sobre lo que haces para mejorar hacia adelante. Entonces, para mí la perspectiva es esa, es praxis, es mirar lo que están haciendo, revisarse, seguir, pero siempre en términos de esa democracia con todos los actores participando. No hay uno que sabe y el otro que no sabe. Bueno, Pablo, agradecemos mucho que hayas estado en Panorama 15, una perspectiva distinta y distante de este proceso que estamos viviendo. Esperamos tenerte de nuevo. No, gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Este es su programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Esta fue una presentación de BTR.